bendiga, hermanos. En esta hora le damos gracias al Señor que nos permite estar aquí en este día, y queremos felicitar a todas nuestras hermanas, mamás, y les decimos que Dios les bendiga. Deseamos que no solo en este día sea un día de felicidad, sea un día de bendición para ustedes, sino que cada día la mano del Señor esté sobre ustedes, bendiciendo sus vidas. En esta hora, hermanos, vamos a disponernos para escuchar la palabra del Señor, y quiero invitarlo para que abra su Biblia en el primer libro de Samuel, en el capítulo primero, en el versículo 10 y versículo 11. Primera de Samuel, capítulo primero, versículo 10 y versículo 11. Si usted ya lo tiene, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Incline su rostro, oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia y te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que hoy nos das de adorar y de alabar tu santo y bendito nombre. Señor, en esta hora también te damos gracias porque en este día, Señor, la sociedad entera, toda familia, Señor, honra a las madres. Y nosotros también como iglesia estamos honrando, Señor, a las madres cristianas. Te rogamos, Señor, sobre ellas tu bendición. Te ruego, Señor, que tu palabra en esta hora llegue, Señor, a lo más profundo de cada vida y de cada corazón. Ayúdanos para ser oidores y hacedores de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Un hombre prominente dijo en cierta ocasión que no conocía ninguna institución que trabajara para el mejoramiento de la humanidad que no hubiera sido fundada por alguno cuya madre oraba. Esta afirmación es rotunda y quizás algo exagerada, pero hay indudablemente una relación entre las oraciones de una madre y la vida espiritual de sus hijos. Una de las mayores labores o trabajo que una madre puede realizar es la de orar, de interceder por sus hijos, de orar, de interceder por su familia. Si hay algo que es efectivo, es la oración. Si algo puede cambiar y transformar una vida, es la oración. Más que las amenazas y más que cualquier otra cosa, nuestra oración es muy importante, porque nuestra oración tiene el poder de cambiar a la persona por la que nosotros oramos, como también tiene el poder de cambiarnos aún a nosotros mismos. La palabra del Señor nos habla en este primer capítulo del primer libro de Samuel, nos habla acerca de los detalles que tuvo lugar en el nacimiento de Samuel. El libro de Samuel nos habla precisamente de este varón de Dios, de este hombre que fue un gran profeta de Dios. Podemos nosotros decir que Samuel fue un juez de Israel, juzgó a Israel. Samuel no solamente fue un juez, también fue un profeta y también fue un sacerdote, porque ejerció los oficios sacerdotales. De manera que el primer capítulo del libro de Samuel nos habla acerca de los detalles relacionados con el nacimiento de Samuel. Lo primero que resalta es que Ana no podía tener hijos, o al menos hasta ese momento Ana no había tenido hijos. El deseo de tener hijos en el mundo y de crearlos es normal, y tal vez es el anhelo más fuerte en la mujer. Sin embargo, en el tiempo antiguo,
en Israel en la antigüedad, el deseo era aún más intenso para el pueblo de Israel. Tenían una gran necesidad de poder levantar descendencia, y sobre todo ese deseo se veía cumplido cuando tenían un hijo varón. Era una verdadera vergüenza para una mujer desilusionar a su marido no teniendo hijos, de manera que toda mujer del pueblo de Israel en el tiempo antiguo era una mujer que siempre, si no podía tener hijos, eso le causaba dolor, eso le causaba aflicción, y frecuentemente oraban a Dios pidiéndole a Dios que le diera un hijo, que le concediera el privilegio de tener un hijo. Cuando algunas de ellas que nos menciona la Biblia, que eran mujeres estériles, oraron y Dios hizo un milagro y pudieron concebir, pudieron tener un hijo, después en su oración o extensión de gracias a Dios, ellas estaban diciendo: gracias porque quitaste la afrenta de tu sierva. Quiere decir que el no tener hijos en aquel tiempo, ellas las veían como una ofrenda, de manera que esto era una vergüenza para una mujer. Con todo, Ana era una mujer afortunada, ya que su marido comprendía su dolor, comprendía su desgracia y la amaba a pesar de ser incapaz de poder tener hijos. La Escritura nos dice en este primer capítulo que ella estaba triste, que ella estaba llorando y no quería comer. Y su marido le dice que por qué está triste. Y le dice: ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Dice, a pesar de que ella no tenía hijos, su marido la amaba, de manera que ella tenía el amor de su marido, pero a causa del amor de su marido, Ana deseaba agradarle aún más, dándole un hijo. Si bien no tenemos una escritura que demuestre irrefutablemente, no hay duda de que Ana debe de haber orado muchas veces antes de la oración que nos menciona el relato en el templo. Sin duda alguna que Ana era una mujer de oración, sin duda alguna que era una mujer piadosa, y que para ella era algo normal entrar a la presencia de Dios y orar. Era algo común que ella practicaba de forma constante. Aunque la Escritura no nos lo dice, lo podemos nosotros percibir, sencillamente porque es normal para alguien orar cuando tiene el hábito de hacerlo. No es común ver a una persona orando cuando en realidad nunca ha cultivado el hábito de orar. Quiere decir que la manera en que ella estaba orando y la forma en que estaba en el templo significa que ella con frecuencia oraba al Señor, que era una mujer de oración. De manera que Ana era una mujer piadosa, una mujer que se entregaba a la oración. Todos los datos de este relato y las acciones de Ana parecen indicar que era una mujer piadosa, una mujer de oración. Con demasiada frecuencia nuestras peticiones a Dios son superficiales, carentes de fervor profundo. La oración de Ana no era como la de un niño que le pide a su mamá un dulce, que le está pidiendo una golosina. Lo que Ana pedía era de vital importancia y derramó su sentir, derramó su corazón. Cuando nosotros oramos delante del Señor, más que nada es derramar nuestra alma, es derramar nuestro corazón delante del Señor. Y eso era lo que precisamente Ana estaba haciendo, derramando su corazón delante de Dios. La Biblia dice que Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. La palabra del Señor nos dice que después de que su marido habló con ella, se levantó, comió, no estuvo más triste y fue al templo y comenzó a orar.
en el templo comenzó a orar con intensidad. La escritura nos dice que ella, cuando oraba, sus labios no se estaban moviendo. Sus labios se movían, pero no se oía su voz. Su voz no estaba oyéndose, nada más se movían sus labios. Ahí estaba el sacerdote. Estaba el sacerdote sentado y el sacerdote estaba observando lo que estaba haciendo Ana. De manera que él veía que Ana movía sus labios, pero no se oía su voz. Quiere decir, no era audible su oración, lo que indica que estaba profundamente emocionada mientras ella suplicaba a Dios para que le diera un hijo. El sacerdote no supo interpretar la sinceridad con que ella estaba orando, la vehemencia con que ella estaba clamando al Señor. De manera que el sacerdote, cuando la vio, él pensó que era el efecto de la estimulación del alcohol lo que hacía que ella solamente moviera sus labios, pero que no hablara. Él la tuvo por una mujer borracha. Dice que él habla y le dice: mujer, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y es entonces cuando ella responde. Ella le dice: no es que yo esté borracha, sino es que yo haya bebido. Yo no soy una mujer impía, sino que he estado orando, derramando mi corazón delante del Señor. A través del Nuevo Testamento, al hablar de la oración, se hace énfasis sobre la necesidad de perseverar en ella. ¿Cuántas veces comenzamos a orar por una petición, a orar por un problema que tenemos, a pedirle al Señor que supla alguna necesidad, pero nuestra oración es momentánea? No es una oración persistente, no es una oración perseverante. La Escritura nos habla con mucha frecuencia que la oración que Dios responde, que el Señor contesta, es una oración perseverante. Que nosotros continuamos orando, continuamos perseverando por la petición que nosotros tenemos del Señor. El Señor quiere ver qué tanto deseamos nosotros recibir lo que le estamos pidiendo, qué tanto anhelamos que Él oiga y conteste nuestra oración. De manera que Él espera que perseveremos orando, porque al perseverar orando demostramos la fe que nosotros tenemos en Él y que creemos que solamente Él nos puede ayudar. Por eso no estamos dispuestos a permanecer ahí y a no movernos de ese lugar. Hermanos, la Escritura en el Nuevo Testamento nos habla mucho acerca de la necesidad de perseverar. Cuando Jesús dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, utilizó formas de verbo que indican una acción continua. Una traducción literal del versículo sería: seguir pidiendo y se os dará, seguir buscando y hallaréis, seguir llamando y se os abrirá. La Escritura nos habla acerca de Jacob, que mientras él luchaba con el Señor, se asió de él, lo tomó y no lo soltó, y le dijo: no te dejaré hasta que no me bendigas. Hasta que el Señor lo bendijo, entonces Jacob lo soltó. Hermano, ¿cuántas veces hemos cantado ese coro que dice que no lo vamos a dejar al Señor hasta que Él no derrame su bendición, hasta que Él no escuche nuestra oración? Hermano, cuando usted ore, persevere en la oración. Hermano, pero no solamente ore cuando usted tenga problemas, cuando usted esté en necesidad, cuando quiera que Dios le dé algo, sino ore constantemente, ore continuamente, que su vida sea una vida de oración, que en su vida siempre haya espacio, siempre haya lugar para orar, que oremos en la mañana, que oremos al empezar el día, que oremos en la noche cuando el día se cierra. Es decir, que el día lo empecemos orando y el día lo cerremos orando. Si algo es de vital importancia en la vida espiritual de un creyente, es la oración. Que esté perseverando en la oración. Dice la Escritura en el capítulo 1, en el verso 5, Jehová no le había concedido tener hijos. Es muy interesante lo que dice la Escritura aquí. Es algo que nos da claridad sobre la situación
que estaba viviendo Ana. Ana no podía tener hijos o no había tenido hijos hasta ese momento. Pero la escritura en el versículo 5 nos dice por qué razón. Porque Jehová, es decir Dios, no le había concedido tener hijos. En otras palabras, Dios no había querido darle hijos. No había querido darle hijos. Oiga, esto a nosotros nos se puede formar una pregunta. ¿Por qué? Porque es que Dios no le había concedido hijos a Ana. La esterilidad de Ana se atribuye directamente a la actividad divina, a la actividad de Dios. Él había impedido que ella tuviera hijos, pero para prepararla para el nacimiento de Samuel. Hermano, Dios es soberano. Y no solamente es soberano, Dios es sabio. Y en su gran sabiduría, Él sabe la manera de cómo preparar nuestras vidas para el cumplimiento de su voluntad, para el cumplimiento de sus propósitos. Porque como verdaderos hijos de Dios, nuestra vida está a la disposición de Dios para que se cumpla la voluntad del Señor, para que se cumplan los planes del Señor, para que se lleve a cabo lo que Dios desea. De manera que hay un plan más glorioso para nuestra vida que el que nosotros pensamos o creemos tener. Hermanos, Ana deseaba un hijo, y sí estaba realmente en los planes de Dios darle un hijo, pero no en ese momento. Él tenía un plan mucho mejor, Él tenía un plan mucho mayor. Hermano, Dios no le había concedido hijos porque le estaba preparando para el nacimiento de su hijo Samuel. De la misma manera, Dios puede o pudiera hacer que los creyentes sufran decepciones. ¿Cuántas decepciones no nos hemos llevado en la vida? ¿Cuántos planes no hemos hecho nosotros? Y hemos creído que ese era lo mejor y que todo estaría muy bien. Pero sin embargo nuestros planes se hicieron pedazos. Nuestros planes no pueden llevarse a cabo. Hermano, Dios puede estar actuando de manera que sufrimos decepciones o pudiera llevarnos a situaciones de insuficiencia inferiores a fin de seguir cumpliendo la voluntad de Dios en nuestra vida. Hermano, porque Dios cumple su voluntad en nosotros, pero no en la forma en que nosotros queremos, no en la forma en que nosotros pensamos, no a nuestra manera, sino a la manera divina, a la manera de Dios, no en la forma nuestra, sino en la manera en que Él quiere. La palabra del Señor nos habla de José. A José Dios le dio sueños, y esos sueños eran parte del plan que Él tenía para la vida de José. Oiga, si nosotros hubiésemos pensado en que ese era el plan de Dios para nuestra vida, ¿de qué manera deberíamos de actuar? Porque esos sueños que tuvo Josué le daban a entender que él reinaría, le daban a entender que él gobernaría aún sobre sus hermanos. Sin embargo, sus hermanos lo odiaron, lo despreciaron, lo vendieron como esclavo, fue vendido en Egipto como esclavo, fue puesto en la cárcel por una acusación falsa. Oiga, nosotros diríamos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los planes de Dios? ¿Qué pasó con los sueños que Dios nos ha dado? ¿Qué pasó? Porque parece que para nada se van a cumplir los sueños que Dios nos ha dado. Porque en lugar de ir hacia arriba, vamos hacia abajo. Porque en lugar de que pareciera que vamos en el camino para que haya el cumplimiento de esos planes, estamos yendo en dirección contraria, opuesta. Hermano, pero porque los caminos nuestros no son los caminos de Dios. Y los caminos de Dios son mejores que los nuestros. Oiga, ese era el camino de Dios para levantar a José y ponerlo en el trono. Entonces solamente tenemos que confiar en Él, solamente tenemos que disponernos para que Él haga su voluntad en nuestra vida, y al final nosotros podemos ver todo lo que Dios ha hecho era mucho mejor que lo que nosotros pensamos. Hermanos, el Señor solamente desea cumplir su voluntad. Los creyentes deben hacer lo que hizo Ana: llevar sus circunstancias y sus sufrimientos directamente al Señor y esperar en Él. Llévale tus sufrimientos, llévale tus problemas y entrégaselos al Señor. ¿Qué tienes que hacer? Ir directamente a Dios. Elcana, su marido, habló con ella, la animó, la amaba,
aunque no le había dado hijos. Y al parecer como que no le importaba que le diera hijos, porque sencillamente le dice: yo soy mejor que 10 hijos. Para ti yo te soy mejor que 10 hijos. Oiga, ella no estuvo más triste. Si algo tenía era la seguridad del amor de su esposo. Pero sin embargo ella deseaba un hijo. Y ella fue al templo, fue directamente con Dios. Y si usted ve, ni siquiera habló con el sacerdote, sencillamente fue con Dios, habló con Dios, le presentó a Dios su problema, le presentó a Dios su necesidad, le presentó a Dios su dolor, le presentó a Dios lo que había dentro de su corazón, porque dice, derramó su corazón delante de Dios, derramó su alma delante del Señor. Hermana, eso es. Nuestra vida delante del Señor debe ser derramada. Así es como tenemos que orar como Ana, derramando nuestro corazón, es decir, sacando todo lo que hay dentro de nuestro corazón al Señor y exponiéndoselo al Señor. Al final de cuentas, Dios lo sabe todo. Al final de cuentas, Dios lo sabe todo. Él conoce todo lo que hay en tu corazón. Hermano, cuando ella estaba orando, leemos nosotros que el sacerdote la tiene por ebria. Y el sacerdote se dirige a ella y le habla. Literalmente interrumpe su oración con Dios. Interrumpe la comunión con el Señor. Y le dice: digiere tu vino. Ella es lo que estaba pensando: esta mujer está ebria. Está ebria, está aquí en el templo, pero está ebria. No sé realmente por qué vino. Oiga, pero ella con toda dulzura de espíritu le dice: no, Señor, no me tomes por una mujer impía, sino que hasta ahora he orado largamente de esta manera al Señor, porque he derramado mi corazón por la congoja y el dolor que hay en mi corazón. Hermano, ¿cuántas veces la persona malinterpreta nuestro proceder, malinterpreta nuestra manera de buscar a Dios? Hermano, que no nos importe lo que otros pueden pensar cuando venimos a orar, cuando venimos a buscar a Dios. Lo que debe de interesarnos es que Dios nos escucha nuestra oración y que Él conoce la situación por la que estás atravesando, conoce el problema por el que estás pasando, conoce la situación que tú estás viviendo en tu familia. Oiga, ese Dios está aquí en esta hora y está dispuesto a ayudarte. Solamente confía en Dios, solamente cree en Dios, solamente presenta a Dios tu problema, tu necesidad. Hermanos, ha habido muchos hombres de oración y muchas mujeres de oración que se entregaron a una vida de oración. La Escritura dice que Ana oró, y cuando oró hizo un voto delante del Señor. Hizo un voto delante del Señor y dice: Señor, si me concedieres un hijo varón, si me concedieres un hijo varón, yo lo dedicaré a ti para siempre, y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Eso habla sobre el voto de los nazareos, es decir, que iba a dedicarlo al Señor. En otras palabras: Señor, te estoy pidiendo un hijo, pero para dártelo a ti. En otras palabras, te pido un hijo, pero no me voy a quedar con él. Te lo voy a dar a ti, porque te lo voy a dedicar a tu servicio. Oiga, ¿cuántas veces las peticiones nuestras giran alrededor de lo que nosotros deseamos tener, de lo que nosotros deseamos poseer? Oiga, por eso en una ocasión le decía: si usted quiere que Dios le dé para ofrendar, para diezmar, para dar para la obra misionera, todo lo que usted tiene que hacer es decir: Señor, dame para dar. Pero cuando le dé, déselo. Delo al Señor. Oiga, yo he comprobado que cuando le digo: Señor, no tengo, necesito que me des para dar, y el Señor de inmediato abre las puertas, y el Señor de inmediato me da para dar. Ana era lo que estaba diciendo: Señor, dame un hijo, pero ese hijo te lo voy a dar a ti. Solo quiero tener el privilegio de ser madre. Solo quiero tener ese privilegio para dedicártelo a tu servicio, para dártelo a ti. Oiga, ella estaba dispuesta a desprenderse de su hijo, dándoselo al Señor, dándoselo para el servicio del Señor. Sobre este punto debemos ser cautelosos. Puede resultar peligroso arrancar un voto a alguien cuando está apremiado por una necesidad seria y quizás tal vez urgente. No se puede regatear con Dios, porque a veces oramos
como si estuviéramos regateando con Dios. Oiga, Dios no regatea con nadie, Él es Dios. En otras palabras, podemos decirlo de esta manera: Dios no me necesita a mí, ni Dios te necesita a ti. No, Él no nos necesita, pero nosotros estamos dispuestos y Él está dispuesto a aceptar nuestra colaboración. Pero Él desea que sea una colaboración genuina, que sea una entrega genuina, sin condición, porque a Dios no le podemos poner condiciones. Oiga, hay veces que nosotros queremos ponerle a Dios condiciones para poder servirle o para hacer algo. Recuerdo que cuando iba a recibir mi primer pastorado, ya me habían dicho que fuera para recibir mi primer pastorado, y cuando iba a recibir mi primer pastorado me enfermo, y cuando me enfermo y ya estaba muy enfermo y yo me sentía un tanto frustrado, y le digo a mi hermano, que era pastor de la iglesia ahí en Monterrey, y le digo: ¿sabes qué? Yo no voy si el Señor no me sana. Oiga, y suelta la carcajada en mi cara y dice: pues menos te va a sanar, pues menos te va a sanar. ¿Tú crees que con eso vas a impresionar a Dios? ¿Tú crees que con eso va a hacer que lo muevas? Si tú no vas, habrá otro que vaya. Si tú no quieres, habrá quien quiera servir en tu lugar. A Dios no le puedo poner condiciones para servir. A Dios sirvo bajo las condiciones que Él ha puesto, que Él desea, porque Él es Dios y Él es el que decide. Oiga, finalmente me decidí a ir así. Así fui y recibí mi primer pastorado. Oiga, llegué y así enfermo comencé a pastorear. Fui con el doctor me consultó y lo único que hizo fue quitarme mis últimos 80 pesos que traía en ese tiempo y quedarme sin dinero. Fue todo lo que hizo, no pudo hacer más. Oiga, pero no supe cuándo ni a qué horas Dios intervino y Dios me sanó. Oiga, cuando Él ve nuestra determinación de servir, Él va a obrar, Él va a hacer las cosas. Oiga, Ana le dice: Señor, te lo voy a dedicar a ti. Pero oiga, no tome los votos como si fuera un regateo con Dios. Necesitamos tomar una decisión con relación a nuestra vida espiritual. Debemos hacerla sin tener en cuenta si Dios nos concede o no el favor que deseamos. En otras palabras, te prometo servir y no me interesa si me concedes el favor que te pido o no. Sencillamente te voy a servir. Eso es lo que Dios desea de nosotros. Eso es lo que Dios está deseando de nosotros. Las personas que lo hacen bajo presión pocas veces son sinceros y cumplen lo que han prometido. Oiga, cuando eso sale de adentro del corazón, realmente somos sinceros, oiga, lo vamos a cumplir. Pero cuando no, solamente va a ser algo pasajero, solamente va a ser mientras estamos en medio del problema, mientras estamos en medio de la necesidad en la que nosotros nos encontramos. Pero en este caso, en el caso de Ana, no se trataba de ese tipo de promesa. Ana no tenía hijo y prometió que si el Señor se lo daba, ella se lo iba a consagrar al Señor. Tú me das un hijo, yo lo consagro a ti. Ella no tenía un hijo, pero ella no dijo: si me das 2 hijos, yo te doy uno. No, ella dijo: me das un hijo y yo te lo voy a dar a ti. Y no se menciona que ella haya pedido o esperado que Dios le hubiera dado más hijos. Sencillamente ella quería tener un hijo y dárselo al Señor, consagrarlo para su servicio. Hermano, dice que dijo Ana: lo dedicaré a Jehová. Ana mostró su devoción al Señor mediante su disposición a dar su hijo para la obra del Señor, a dedicar su hijo para la obra de Dios. Los padres cristianos pudieran hacer lo mismo, expresando su consagración a Dios al entregar sus hijos al ministerio, a la obra misionera. Es decir: Señor, son tuyos, te los doy para que te sirvan a ti. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a entregarle a Dios nuestros hijos para su servicio? Oiga, recuerdo que cuando estaba ya había decidido ir a estudiar el ministerio para comenzar a servir al Señor en el ministerio. Mi madre
Se lo digo ahora porque después lo supe, pero en ese momento no lo sabía. Pero mi madre en ese tiempo dijo: yo me voy a oponer para que él vaya a estudiar el ministerio, que él estudie una carrera, que tenga una profesión, que haga otra cosa. Oiga, ella estaba decidida a impedir que yo fuera a estudiar el ministerio. Ella podía hacerlo y podía impedirlo, pero Dios comenzó a tratar con ella y comenzó a hablar con ella, y ella empezó a decirle: Señor, pues creo que me estás hablando, pero no te entiendo. Oiga, a veces no sé si realmente no lo entendemos o sabemos qué es lo que nos va a decir y nosotros nos hacemos socarrones. Así como dicen las mamás: oye, muchacho socarrón, te estoy hablando y no entiendes. Es que no te oigo. Oigan, lo cierto es que ella dice: no te entiendo. Hasta que el Señor le habló con toda claridad y le dijo: hay madres que dedican sus hijos al ministerio y cuando ellos quieren servir no están dispuestos a dejárselo ir, a dárselo al Señor. Dijo: no, Señor, si es todo el problema, pues te lo doy. Señor, es tuyo, te lo doy, llévatelo para que te sirva. Oiga, hermanos, después supe todo eso. Después mi madre me comentó su experiencia, porque en ese momento ella estaba muy enferma. Y después de que ella le dice: Señor, estoy dispuesta, te lo doy. Oiga, el Señor obró en mi madre y la levantó, la sanó inmediatamente. Oiga, pero ella estuvo dispuesta a darme. ¿Cuántos realmente están dispuestos a dar sus hijos para la obra del Señor? A dárselos a Dios, a dedicarlos al servicio del Señor. Los padres que les dan apoyo, que animan a sus hijos. Hermano, anime a sus hijos a servir a Dios. Apoya a sus hijos para que sirvan al Señor. Si un hijo quiere hacer algo para Dios, anímelo, apóyelo, esté dispuesto a apoyarlo, a hacer cualquier esfuerzo, cualquier sacrificio para que ellos le sirvan al Señor. Oiga, qué triste es que a veces los hijos quieren hacer algo, quieren servir al Señor, pero no lo dejan. No lo deja la mamá, no lo deja el papá. Realmente no están dispuestos a apoyarlos para que sirva al Señor. Hermano, tenemos que apoyarlo en toda forma. Apóyalo sobre todo orando por él. Ore por la vida de él, para que Dios use la vida de su hijo, para que Dios use su vida, le dé su gracia, le dé su unción, para que Dios le abra las puertas en su servicio. Dígale: Señor, yo estoy feliz de que te sirva a ti, y lo que deseo es que te sirva. Si algo quiero es que te sirva a ti, Señor. Oiga, ¿qué? ¿Está usted dispuesto a hacerlo? ¿Está realmente a hacerlo? ¿Hacer lo que hizo Ana? Hermano, apóyelo, porque después, si usted se interpone, si usted interfiere, si usted no le permite que le sirva a Dios, va a crecer. Y tal vez llegue el momento en que mejor él se aparte del Señor, porque usted no lo apoyó para servir a Dios, y en lugar de apoyarlo, estuvo estorbando para que él le sirviera al Señor. Apóyelo en todo lo que sea, para el servicio del Señor. Hermano, cuando Misael comenzó a aprender música, o que él empezaba a tratar de aprender música, necesitaban unos músicos. No había nadie, absolutamente nadie, ni uno en la iglesia que tocara ningún instrumento. Oiga, necesitaban unos músicos. Entonces Misael se dispuso para hacerlo, para servir en la música. Hermano, me dice: papá, no puedo aprender si no tengo un maestro, alguien que me enseñe a tocar el instrumento. Inmediatamente conseguí un maestro y le pagué para que le diera clases, y también a Indari para que le diera clases a Indari. Le pagué por ellos dos. Oiga, era una cantidad bastante fuerte y nuestra economía no era tan fuerte. Económicamente no teníamos tanto. Hicimos sacrificios, hicimos malabares, como decimos, para que ellos pudieran estar estudiando y estarle pagando. Hermanos, a nosotros nos costó para que ellos se sintieran apoyados y sirvieran al Señor, que el don y talento que Dios le dio lo pudieran usar para la gloria de Dios. Hermano, pero ¿cuántas veces quieres que tus hijos le sirvan a Dios, pero no los quieres apoyar, ni tampoco quieres que te cueste? Hermano, el que ellos sirvan a Dios nos va a costar. Nos va a costar doblar rodilla, nos va a costar estar orando a Dios por ellos, nos va a costar apoyarlos.
nos va a costar hacer tiempo para llevarlos. Oiga, tenía que hacer tiempo para llevarlos, para estar ahí, para traerlos. Pero hoy puedo darle gracias a Dios porque ha dado su fruto para la gloria del Señor. Porque aquí está el ministerio de la música sirviendo al Señor. Hermano, al principio es algo, es trabajo. Al principio es esfuerzo. Hay que apoyarlos. Pero va a llegar el tiempo en que con satisfacción, con alegría y gozo, podremos tener la satisfacción de verlos sirviendo al Señor. Sirviendo al Señor. Que estén dedicando su vida, hermanos, al Señor. Por eso, hermanos, apóyelo orando por ellos. Para que sirvan, hermano, al Señor. Y al final, los padres que hacen eso tendrán un gran favor de Dios. Tendrán el gran favor del Señor cuando han hecho eso. El relato bíblico, hermanos, en todos los detalles, indica que Ana era una mujer íntegra. Llamó a su hijo Samuel porque lo había pedido a Jehová. Después que el niño había nacido, ella resolvió que tan pronto como fuera destetado, lo llevaría a la casa de Dios para quedarse ahí para siempre. Estaba consciente de su voto, del voto que ella había hecho, y ahora había llegado el momento de cumplir, porque Dios oyó su oración, le concedió un hijo, le puso Samuel, porque dice, lo pedía Jehová. Cuando Ana llevó a Samuel a Elí, ella se identifica y ella reconoce su deuda de gratitud a Dios. Y ella dedicó el niño a Jehová para que fuera del Señor todos los días de su vida. Ella se presenta ante el sacerdote y le dice, por este niño oraba. Quiere decir, aquí está la respuesta visible a mi oración, a la oración delante del Señor. Oiga, ella estuvo orando, ahora lo llevó, lo dedicó al Señor, dijo, y lo he traído para que permanezca aquí para siempre. Es decir, para dejarlo aquí, no me lo voy a llevar. Hermana, él se quedó ahí a vivir con el sacerdote Elí, para servir ahí en el templo, para servir en las cosas sagradas, en las cosas de Dios. Oiga, lo que Ana no sabía era que Dios la había estado preparando para cuando naciera Samuel, porque sería uno de los grandes profetas de Dios. Sería un juez sobre todo Israel, y él prepararía la transición de la nación a lo que era el reino. Es decir, hasta ese momento había estado gobernada por jueces, pero ahora él estaba haciendo el puente, la transición entre los jueces a los reyes de Israel. De manera, hermano, que era una pieza clave en el programa divino. Por eso, hermano, muchas veces no entendemos la forma en que Dios está actuando, pero porque Él tiene un plan mucho mayor y mejor que el que nosotros podemos ver o podemos vislumbrar. Solo hay que someternos al plan divino, a la voluntad de Dios, estar dispuestos a confiar en Él y a esperar el momento de Dios, lo que Él quiere. Hacer un voto al Señor es una cosa muy seria. Nos comprometemos. Y si no llevamos a cabo lo prometido, hermanos, dice la Escritura, se nos va a tener por pecado, porque lo hemos hecho delante de Dios. Por eso la Escritura dice, cuando vayas a la casa de Dios, acércate para oír. Acércate para oír. Dice, antes de que hables, no sea que hables y digas un voto, dice, y des el voto de los necios. ¿Cuál es el voto de los necios? Pues sencillamente hablaron sin pensar. Hablaron sin meditar, y no solamente ni lo pensaron ni lo meditaron, tampoco están dispuestos a hacerlos. Hermano, cuando se hace un voto, tenemos que tenerlo con toda seriedad delante del Señor, el voto que se ha hecho. Hermano, Ana hizo un voto y estuvo dispuesta a cumplirlo. El salmista se pregunta, ¿qué pagaré a Dios por todos sus beneficios para conmigo? Luego contesta con una serie de cosas que él haría, y una de ellas sería, ahora pagaré mis votos a Jehová. Ahora le voy a pagar mi voto a Dios. Ahora estoy dispuesto a pagarle mi voto al Señor.
¿qué lecciones podemos nosotros aprender de la historia de Ana? Primero que nada, sobre todas las cosas, Ana era una madre que oraba. Una madre que oraba. Esperamos que las madres en nuestra iglesia sean mujeres de oración, sean mujeres que constantemente estén orando, estén intercediendo por sus hijos, por su esposo, por toda su familia, por la iglesia, por los ministerios, que sean mujeres dedicadas, entregadas a la oración como Ana, que nunca deben de desesperarse, se debe desesperar cuando están desanimados. Dice la escritura que Elcana la encontró llorando, no quiso comer, estaba afligida. Y dice: ¿por qué estás llorando? ¿Por qué no has comido? ¿Por qué estás afligida? Así la encontró, pero su desánimo no le impidió el levantarse para ir al templo a orar. Hermano, no te desalientes, no te desanimes, hermana. Tal vez has orado por tus hijos y no has visto respuesta, pues continúa orando, sigue orando al Señor, porque Dios escucha la oración, porque a su tiempo el Señor contestará la oración. Hace un tiempo atrás estaba en una reunión como al principio del año, en una reunión de sección, y estaba predicando una hermana pastora de la sección, y ella comenzó a contar su experiencia acerca de su madre, que era una mujer de oración. Y ella comenzó al final, antes de terminar lo que estaba hablando sobre esa experiencia de la oración de su madre, que ella oraba por todos ellos, que oraba por sus hijos, que los mencionaba por nombre. Ella entonces dice: cuando mi madre ya estaba muy grave y a punto de morir, había uno que no le estaba sirviendo al Señor. Había uno que no había entregado su vida a Cristo, que andaba perdido, que andaba en el mundo. Dice, y a mí me acerqué a mi madre y me dice a mí, dice: te encargo a tu hermano que no se pierda. Ella toda su vida estuvo orando por ese hijo. Y dice la hermana, dice: al poco tiempo después de que ella murió, mi hermano vino al camino del Señor y ahora le está sirviendo al Señor. Hermano, a veces, tal vez, no alcances a ver la respuesta a la oración, pero finalmente verás la respuesta a la oración. Es decir, tal vez a veces nosotros hemos orado por algo y no lo hemos visto, o tal vez no lo alcancemos a ver, pero tal vez los que quedan tras nosotros mirarán y se acordarán que por ello oramos nosotros, que por ello oró su madre, que por ello estuvo orando una madre. De manera que no te desanimes, no des lugar al desaliento. Continúa orando, continúa buscando a Dios. Ven fielmente a la casa de Dios para que le sirvas con fidelidad, para que ellos vean tu verdadero cristianismo, que eres una mujer fiel, que no solamente es temporal, que no solamente es pasajero, que solamente son etapas. No, que consistentemente eres una mujer fiel, eres una mujer consagrada. Ese ejemplo ellos lo van a apreciar, lo van a ver, lo van a valorar, y eso los va a ayudar para venir a entregar su vida al Señor, para servirle. No te desanimes. ¿Qué aprendemos de ella? La oración continua de una persona piadosa no pasa desapercibida. No pasa desapercibida la oración delante del Señor. Él oye nuestra oración, Él oye tu oración. Dios la ha oído. Hay veces que tú puedes decir: pero parece que Dios no me oye, que estoy orando y no me contesta. No, porque Él tiene su tiempo, no es en nuestro tiempo, pero Él va a contestar en el momento justo, en el momento exacto. Es decir, que Él lo va a hacer cuando Él cree que es prudente hacerlo, que Él cree que es necesario hacerlo. Es decir, Él tiene el control sobre el tiempo, porque Él es eterno, de manera que Él sabe cuándo es mejor para nosotros recibir la respuesta a nuestra oración. ¿Qué tenemos que hacer? No desmayar, continuar orando constantemente delante del Señor. Las almas nobles sienten gozo cuando le han prometido algo al Señor y lo cumplen. Cuando se hace la voluntad del Señor, sienten gozo cuando han cumplido lo que han prometido. Hermano, esas cosas aprendemos de esta historia, de esta mujer, de esta madre que era una madre de oración. Esperamos que ustedes
también sean mujeres de oración. Les invito